Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy con Luis Arnau, alma mater, nieto de José María Arnau, que fue quien trajo el Scalestri aquí a España, y es ahora uno de los, vamos a decir, ¿cómo le llamamos? Jefe, gerente, director, no sé. Bueno, es el que manda en Scalestri junto con su hermana Bea, que es una pena que no puede estar aquí ahora, pero bueno. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy contento de que estés por aquí. Y yo también, bueno, vamos a empezar una pequeña entrevista a ver cómo no... Es todo provisión, o sea, sin escrito, haber escrito nada. Todo va a ir saliendo, yo creo que va a ir fluyendo muy bien. Perfecto. ¿Cómo ha ido Scalestri en el año 2023? Pues bien, a nosotros la verdad estamos contentos, estamos en fase de crecimiento, por lo tanto estos últimos años entre el COVID, etcétera, pues al final no ha ayudado, pero sí es verdad que estamos contentos, estamos cogiendo una ruta clara y volver, digamos, a la esencia del Scalestri, ¿no? Sé que penséis en el futuro, pero de momento es el presente. Y el presente, futuro pero presente, está aquí. Advance 2.0, con este nuevo circuito que en otro vídeo os explicaremos cómo funciona. ¿Qué tenéis pensado como novedad para este circuito? ¿Cómo lo veis vosotros? Sé que habéis sacado una aplicación nueva. ¿Qué veis en Advance 2.0? Bueno, a ver, nosotros vemos que el sistema digital al final es una apuesta a futuro. Sí. Dentro del mundo de Scalestri, al final, pues la evolución natural es aportar la tecnología que existe hoy en día, y la verdad es que la experiencia de juego que te da el sistema digital, en concreto el sistema Advance, es espectacular, ¿no? Sí, yo también. La gente joven hoy en día necesita un plus más que lo que es un coche en cada rail y contar vueltas. Por lo tanto, la convivencia de las aplicaciones te hace que la jugabilidad sea otro nivel, ¿no? Y encima además te permite la conectividad en redes sociales, etcétera, que esto al final pues para la gente joven hoy en día es una necesidad, ¿no? Entonces, la verdad es que muy contentos con la aplicación. Al final, nuestra idea siempre es que la aplicación sea un ente vivo y está en continuo desarrollo, ¿no? Al final, pues es muy importante también obtener el feedback de los usuarios y vamos pues evolucionando en línea un poco de las necesidades que el usuario pide, ¿no? Hablemos del analógico, el de toda la vida, un poco. Sé que vuestro producto estrella es el Advance 2.0 sobre todo, pero creo que no se puede dejar de lado el analógico de toda la vida. Porque mucha gente es lo que conoce, y quien conoce el producto va a ir al analógico. La gente nueva está claro que va a ir al digital, sí, porque es la novedad. Yo lo probé espectacular, a mí me encanta, pero analógico. Sacasteis el año pasado los cambios de carril analógico, Sí. que para un circuito de rally está muy bien. ¿Tenéis pensado seguir con el analógico? ¿Cosas, alguna novedad? No sé, lo que puedas decirnos. Sí, al final, o sea, que el Advance, el digital, creemos que es futuro, no quiere decir que el analógico se tenga que seguir desarrollando, y al final, como tú dices, ¿no? Hay una cantidad de usuarios y no deja de ser también prioridad, ¿no? Entonces, obviamente, pues como tú bien dices, la idea es seguir desarrollando cosas y vamos a ir aportando pues novedades. Bien, ahora sale de analógico, sale ahora el Toyota, Sí. en septiembre. Sí. Yo ya lo he visto, muy chulo, es espectacular. Bueno, aquí lo espectacular. tienes. ¿Podemos decir algo del coche? ¿O no, todavía no? Pues que es un prototipo y que cuidado que Eso es. está... Bueno, ¿se puede decir algo del coche? Bueno, pues como tracción 4x4, Sí. llevará una independiente y qué más decirte, obviamente compatible con sistema Advance, etcétera. Pero bueno, Muy buena pinta, ¿eh? a ver qué tal. Ya he rodado, parece que funciona bien. Veremos qué tal. Lo probaré. Y diré lo que crea yo conveniente, lo que vea del coche más bien. Diré que seguro que mal no va, porque a mí, como sabéis, me gusta Scalestri, siempre me ha gustado. Hombre, en tus manos seguro que va bien. Bueno, En las mías, hay mejores en manos las que las mías no mías, tan ¿eh? bien. Hay mejores manos que las mías.
¿Tenéis pensado seguir con coches de rally actuales? Sí. ¿Novedades? Al final, rally es una línea que gusta mucho y por lo tanto, pues al final hay que ir dando el producto, como bien te decía, ¿no? Un poco de lo que el consumidor pide, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo una cosa que puede ser muy buena para Scalestri. Como hemos hablado antes de los cambios de carril analógico, ahora hay clubs que pueden tener pensado cambiar de pista para rally y creo que eso os puede ayudar a entrar en algún club. Es más, sé que en alguno ya habéis entrado, lo sé, porque me he informado. Hay un club en Asturias que ya está empezando a poner pistas de Scalestri para rally. ¿Por qué? Por la ventaja que te comento, el cambio de carril, solo lo decís vosotros. ¿Crees que podéis tirar algo por el camino de los clubs gracias a eso? Aunque no sea vuestro mercado, ¿eh? A ver. Sí, pero bueno, al final todo es mercado, ¿no? Pero sí, es una posibilidad, ¿no? Lo que dices. La verdad no es nuestra prioridad, ni mucho menos, pero sí que es verdad que al final yo creo que nuestra pista tiene muchas ventajas, porque es una pista que tiene muy buena conectividad, sí. Tiene un tamaño muy bueno, sí. sobre todo para casa, para nivel el doméstico, sí, etc. Y es de un fácil uso brutal, ¿no? Se monta y se desmonta súper bien, ¿no? Sobre todo... Pero, y para mí lo que has dicho tú tiene una ventaja muy importante. A la hora de poner unas pistas de rally, normalmente hay muchos clubs que tienen líneas de conexión, líneas de mantenimiento de tensión. Y sin embargo vuestra pista no falla la conectividad. Puedes tener un circuito de 20 metros, que es más o menos un tramo de rally, y no tienes que ponerle ninguna línea de tensión. Eso es para mí una ventaja muy importante. En la pista, hablo de la pista gris, no la antigua, de la pista gris. De hecho, cuando se hizo el desarrollo de la nueva pista gris para el primer sistema digital, una de las obligaciones, digamos, en el desarrollo era la conectividad, ¿no? Porque claro, veníamos de la pista negra, una pista pues, desarrollada hace muchísimos años, con la tecnología de ese momento, ¿no? Y al final vas viendo las necesidades que requiere, ¿no? Y yo creo que una de las importantes era la conectividad. Sí. Eso se hizo en la época de Tecnitoys, se sacó la pista gris para el digital. 2003. Y yo creo que fue un acierto total. La pista, creo que ahora mismo, para lo que yo pienso, y yo intento ser lo más objetivo posible, para casa creo que es la mejor pista. Y voy a decir por qué. Creo que tiene el tamaño adecuado para llevar dos coches. Creo que tiene el tamaño adecuado, que es pequeño, para hacer un circuito decente en casa. Tiene grip, tiene muy buena conectividad y es muy fácil de el quita y pon. Desmonto el circuito, monto el circuito. Creo que es, a mí, ahora mismo, creo que es la mejor opción para casa. De hecho, esas han sido siempre las principales requerimientos de la pista gris, ¿no? La conectividad, el tamaño, al final conseguir el menor tamaño, pero lo suficiente para tener una buena jugabilidad y el montaje, ¿no? Pero al final en casa tú lo que necesitas es que montes y desmontes el circuito de una manera ágil y yo creo que con la pista gris lo hemos conseguido. Bueno, seguimos con la pista gris. ¿Tenéis pensado sacar nuevas cosas, nuevos accesorios, bordes, puentes, yo qué sé? No tienes por qué decirlo todo, o sí. Lo que tú veas, yo creo que está muy... ping, primicia. Cuéntanos un poco. Bueno, al final un poco en línea lo que decimos, ¿no? La pista gris, lo bueno a día de hoy, ¿no? Es la misma pista para analógico que como para digital. Por lo tanto, te permite una compatibilidad brutal. Entonces, si queremos seguir sacando, de hecho ahora pues sacamos la pista peraltada, el puente con luz también saldrá, y de aquí pues, oye... La chica digital. La chica digital, correcto. Sí. Y al final hay mucha cosa que se puede hacer, ¿no? La ventaja de la pista gris es que tiene futuro, porque es buena pista. Para mí yo creo que es muy buena pista. Entonces tiene futuro. La negra ya se quedó obsoleta. La pista gris es una muy buena pista, es lo que creo. Entonces ahí tenéis una posibilidad muy grande para seguir mejorando, sacando cositas nuevas con la pista gris. Exacto, esa es la idea. Al final ir alimentando nuestro catálogo
para que, pues, que el consumidor también tenga más opciones para poder hacer un circuito chulo. Ya habéis puesto en el catálogo vuestro que vas a ir a los Fórmula 1. Sí. Hay 2 referencias. ¿Cuándo calculas tú que pueden salir? ¿Navidades? No, No. no. Vienen con retraso. Bien. Es un proyecto complejo. Ya, es todo nuevo. Es todo nuevo, al final ha de ser un producto compatible con Advance, entonces incorporar allí toda la tecnología pues también ha sido complicado, pero yo creo que de cara al primer trimestre del año que viene, de 2025. Bien. Yo por lo menos lo espero con ansias. Y soy un poco ansioso, o sea que lo espero con ansias. ¿Cómo veis el futuro? Hablando de Scalestri. Pues ¿cómo vemos el futuro? Yo con muchas ganas. La verdad, yo creo que tenemos muchísimo recorrido por delante. Yo también lo creo. Por lo tanto, aquí lo principal es lo que decíamos. 1.32, analógico para la gente ya aficionada al mundillo y con potencial de descubrir, que yo siempre animo a que la gente que es de analógico, que prueben el digital. Lo que yo sí he visto es que ahora mismo el digital en reacción está muy a la altura del analógico, está prácticamente al mismo nivel. Sí, de hecho, cuando prueban el sistema Advance, gente de competición se sorprenden realmente de la sensibilidad, de la reacción inmediata, tanto en el gatillo como en el cambio, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que nosotros animamos a la gente aficionada a Scalestri, al original, que prueben el sistema Advance, porque se van a sorprender, ¿no? Al final pese a trabajar sobre las mismas pistas y ser coches de slot, pero la experiencia de juego es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Al final, en un sistema analógico, juegas tú en tu rail y a batir en el y tienes que correr más que el otro, ya está. Exacto. Aquí no, aquí de repente te encuentras obstáculos, pero ya no estás tú solo en el rail, ¿no? Ahí pueden haber 8 jugadores más, tienes repostajes de gasolina, cambios de neumáticos, condiciones meteorológicas, que afecta al comportamiento del coche. Entonces, si hay lluvia, el coche frena menos al llegar a la curva. Si estamos en seco, el coche frena más. Y tú además también entra dentro toda la parte estratégica, digamos como en la Fórmula 1, ¿no? Que vemos, ostras, pues tú has preferido hacer unos neumáticos más blandos y que duren menos, pero sabes que el coche te va a frenar más porque por tu conducción te apetece o el depósito más grande o el depósito más pequeño. Y tendrás que cambiar antes de neumáticos, entrar... exacto. Entonces el concepto y la experiencia de juego es muy diferente, pese a ser lo mismo, ¿no? Sí, cambia radicalmente. Yo creo que... Yo os animo a probarlo. La verdad que el sistema Advance 2.0 funciona muy bien. A mí me ha gustado. Haré vídeos con este circuito y con la aplicación, probándolo porque a mí me gusta una barbaridad digital. Y además queremos hacer alguna cosa por ahí por el norte, que ya hay un campeonato. Sí, lo sé. Luis Pistamanía lo va a hacer, y yo voy a participar, por supuesto. Por supuesto, hay 4 cañones. A ver qué quedas, tienes que ganar, ¿eh? No sé, ya veremos. ¿Algo más que nos puedas contar del futuro de Scalestri, novedades, aparte de lo que has dicho del puente, de tal? Bueno... Eso de cara al año que viene. Sí, no gran cosa. Al final, que nuestra apuesta es por el 1.32, tanto analógico como Advance, pero obviamente mucho más concentrados en Advance, porque consideramos que al final tenemos que atraer a los chavales jóvenes y a clientes nuevos. Sí. El slot comienza por aquí. Exacto. O sea, la gente va a un club, sí, pero es muy raro el que empieza en un club a competir. Lo normal es que empiecen por Scalestri. Empiezan por Scalestri y luego quizá quieren mejorar. Yo comencé por Scalestri en el 74. Era un tendacuajo. Compito, sí, pero sigo teniendo mi Scalestri porque me encanta. Pues bueno, Luis, muchas gracias. A ti. Aquí estoy en la casa de Scalestri con Luis. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Encantado. Y ya sabes que esta es tu segunda casa. Muy bien, mi segunda casa. Venga chicos, hasta luego. Hasta luego.